Concejal, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos gustaría poder empezar a hablar un poco sobre lo que ha sido su trayectoria política. Sabemos que usted fue edil de Fontibón, después pasó a ser concejal con una de las votaciones más altas. Entonces nos gustaría un poco que nos comentara cómo ha sido su trayectoria política. No, buenas tardes en general para toda la revista Poder. Muy feliz de estar aquí. Trayectoria política ha sido una de esas que no tenía que pasar porque es una historia un poquito como fuera de lo común. Yo soy la primera persona en mi familia que se dedica a hacer política, que hace política de alguna forma, que trabaja en lo público. Y llegué a la política porque primero llegué al activismo estudiantil, llegué al activismo por el defender, digamos, los derechos de los animales, llegué al activismo universitario y la movilización universitaria. Fui conociendo amigos, fui haciendo parche, fui haciendo grupo. Y luego, después de eso, en la universidad comienzo como todo el tema del debate académico, que es algo que siempre menciono porque para mí fue muy importante. Entonces yo creo la sociedad de debate de mi universidad. Yo estoy impregado en la Sergio Arboleda, creo la sociedad de debate de esta universidad y ahí comienzo a viajar por el mundo porque la universidad como que me invitaba porque me iba bien. Fui el mejor debatiente universitario del país y quedé campeón de debate en 5 países distintos y gracias a eso comienzo por primera vez a salir en las revistas, en los periódicos, comienzo a ser voluntario en muchos colegios de mi localidad, a enseñarle a chicas y chicos a debatir y fruto de eso salen mis primeros voluntarios, los chicos son los que me dicen lancémonos a algo como para llevar esto del debate también a algo más. Y me presento a ser edil, salí afortunadamente muy bien y en el ejercicio del edilato comienzo a pensar la ruta de salida, ¿sí? O sea, me gusta mucho representar la localidad donde siempre he vivido, fui edil de la localidad de Fontibón, pero que sigue y comienzo a hacer videos en redes sociales y creo una comunidad muy bonita que hoy tendrá unas 500,000 personas en redes sociales después de hablar de política, hacerlo de una forma sencilla y gracias a eso llegamos al consejo con más de 500 voluntarios y con una campaña financiada por la gente de Bogotá y de afuera de Bogotá que iba a nuestros eventos, que nos donaba y así fue que llegamos al consejo. Concejal, usted tiene muchos jóvenes detrás de usted que son quienes lo siguen, quienes han votado por usted. Desde el día 1 que usted es concejal hasta el día de hoy, ¿qué ha podido usted proyectar y qué ha podido hacer usted por Bogotá? Bueno, afortunadamente la lista es larga, entonces por ahí que se me escapan varias cosas, pero nosotros propusimos cosas diferentes. Mira, yo creo que no vale la pena necesariamente que lleguen personas nuevas a la política y ya. Vale la pena que lleguen personas nuevas a la política y con personas nuevas llegan debates nuevos también. Si llegan nombres nuevos o personas más jóvenes que llegan a replicar las prácticas de siempre, pues yo creo que podemos seguir con lo que venimos. Yo llegué al consejo y conmigo llegaron varios debates nuevos que creo muy importantes. Conmigo llegó el tema también de hablar de la salud mental como una discusión de ciudad. Yo soy hoy el concejal de los libros, es algo que me causa mucha alegría poderlo contar, porque yo llegué con una campaña que llamamos Leamos Bogotá. Yo siendo edil de Fontibón, saqué adelante la nueva biblioteca pública de Fontibón, que hoy tiene 14,000 volúmenes de libros, que le cambia la vida a miles de personas de la localidad de Fontibón y que fue mi gran proyecto durante los 4 años que yo fui edil. Y llegué con el tema de la lectura al consejo, llegué con el tema de las banderas de género, pero desde donde yo vivo la realidad de esta ciudad y de este país. Yo admiro mucho los feminismos y creo que han hecho cosas muy valiosas por América Latina, pero yo vivo como desde el lugar donde vive un hombre, entonces yo hablo de las masculinidades, hablo de masculinidades más positivas en Bogotá. Y llegué con el tema también de quitarle muchos estigmas a los jóvenes y afortunadamente en cada uno de esos grupos nosotros tenemos victorias. Entonces si pienso en los libros, nosotros logramos una biblioteca nueva cuando yo fui edil de Fontibón y nada más en la discusión del plan digital de desarrollo dejamos presupuesto por iniciativa nuestra, dejamos presupuesto y dejamos aprobadas 8 nuevas bibliotecas para Bogotá. Ya esta alcaldía va en una nueva, vamos a tener otra gran biblioteca, otra biblioteca principal en Altamira, estamos haciendo trámites para que ojalá la localidad de Los Mártires pueda tener también una nueva biblioteca, pero en general el plan de desarrollo que es la hoja de ruta de la ciudad dice que tienen que ser 8 al menos
y esto ya por supuesto supera en número lo que hicimos en el edilato. Pero aparte sacamos adelante ya varios proyectos. Por ejemplo, si vamos a la segunda bandera en temas de salud mental, nosotros propusimos crear el mínimo vital de salud mental en Bogotá, y ese mínimo vital son una serie de acuerdos que sumados crean unas condiciones para que la gente, para poder democratizar el acceso a la salud mental, que hoy es costoso, que hoy es difícil, que hoy es demorado. Entonces ya creamos, por ejemplo, un proyecto de acuerdo que ya es norma de ciudad, que es el de trastorno o oferta pública para tratar el estrés postraumático, el cual también podemos hablar ahorita, y creamos y sacamos adelante un acuerdo que fue mi primer acuerdo, mi primer hijo, le decimos en el equipo, en el consejo, que es un acuerdo que también ya es norma de ciudad para prevenir el acoso y el bullying en los colegios públicos de Bogotá. Cuando habla del bullying en los colegios públicos de Bogotá, está hablando del bullying que reciben o que dan 1 millón de niñas y de niños en esta ciudad. Por eso termina siendo tan importante todo lo que pasa adentro de los colegios públicos. Y cierro diciendo, por ejemplo, con la tercera bandera de género. Hoy nosotros lideramos el tema de masculinidades positivas, nosotros hablamos de masculinidades subversivas, esas que se le revelan a la masculinidad hegemónica y tradicional, que dice que los hombres no podemos ser sensibles, que tenemos que ser siempre proveedores, y además que tenemos que violentar, porque casi que te lo enseñan, ¿no? Entonces un poquito revelarse ante esa masculinidad es, por ejemplo, decir que nosotros en el plan de desarrollo creamos escuelas de masculinidades positivas en los colegios públicos de Bogotá, que hoy 19 de 20 localidades en Bogotá tienen semilleros contra el machismo y que nosotros hacemos seguimiento de cómo funcionan. Entonces hay varias cosas chéveres, bonitas que hemos logrado hacer y todavía nos falta la mayoría del camino. Concejal, abordando un poquito el tema de lo que hablábamos ahorita de salud mental. Usted sufrió un robo en Modelia, que es donde vive. A raíz de eso usted dijo que no había podido dormir varias noches, que se había sentido muy mal y que también por eso radicó mucho lo del tema de la salud mental. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esto? Sí, esto tiene que ver, Bogotá es una ciudad, es como decía Cerati, es como la ciudad de la furia, ¿no? Un poco. Esta es una ciudad brava, una ciudad que sabe abrazarte, pero que también sabe destrozarte en pedacitos cuando las dinámicas se ponen hostiles y difíciles. El 24 de junio del año pasado yo pasé la peor noche de mi vida, o sea, casi me mata en el barrio además en donde yo he vivido toda mi vida, en donde soy el concejal más votado de la ciudad, donde la gente me quiere, ¿sí? Y esa noche en mi carro, yo inicialmente no tenía un esquema de seguridad, yo negué mi esquema de seguridad, yo andaba con mi carro particular. Y esa noche nos detienen, casi, o sea, nos apuntan, me pegan con una pistola y no se pueden robar el carro por una circunstancia, un celador de una cuadra que ni siquiera, y con un bolillo logró salir y generar ruido. Pero después de eso, que es algo que no solo me pasa a mí desafortunadamente, sino que cuando uno ve las estadísticas de seguridad y demás de la ciudad, tiene que darse cuenta que son miles de personas que todos los días la pasan mal en esta ciudad. Es la ciudad de las oportunidades y demás, pero son miles de personas que todos los días sufren un robo a las mujeres, que es una cosa en el espacio público, en Transmilenio, ¿no? El hurto de motocicletas, de carros, la extorsión, son tantas cosas que crecen y crecen en porcentaje. Y que cuando uno termina o ve cuáles son las consecuencias de ser víctima de hechos delincuenciales, pues no solo son patrimoniales. Es decir, si te roban el carro, pues por supuesto hay una consecuencia patrimonial grave, pero no es lo único que pasa. ¿Qué pasa también? Pues que después de que a mí me pasó lo del hurto, cuando yo iba manejando el carro y me pasaba una motocicleta por el lado, pues yo temblaba del susto, ¿sí? Que me acordé entonces de cuando yo estaba en la universidad y se subieron una vez a robar el bus en el que yo iba, pues yo no me volví a subir en un bus como en 8 meses, ¿sí? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces nosotros, cuando yo me puse a buscar cuál era la oferta pública que ofrecía Bogotá para tratar esto que se llama el estrés postraumático, que son, digamos, todos esos síntomas que a uno le quedan después de haber vivido situaciones dolorosas, pues encontré que la oferta es ninguna, o era ninguna. Entonces nosotros propusimos en el Consejo crear la oferta pública para tratar el estrés postraumático. Y afortunadamente tuvo una buena acogida, ya es un acuerdo de ciudad porque ya pasó los 2 debates en el Consejo. ¿Y qué trae este acuerdo? Nosotros primero que hicimos crear una oferta pública que pueda diagnosticar el estrés postraumático.
Segundo, que creamos campañas que sensibilicen sobre la importancia, primero, de pedir ayuda después de que pasas por situaciones dolorosas o situaciones en donde tu vida crees que estuvo en riesgo, pero aparte también de alzar la voz cuando te sientas mal, ¿sí? O sea, siempre nuestra bandera, un poco relacionada con la salud mental, es que está bien no estar bien, y eso se vale decirlo. Creamos además pues una capacitación, sobre todo nos miramos mucho, por ejemplo, en derecho comparado a lo que pasa, no sé, en el Reino Unido. El Reino Unido tiene una gran oferta pública para tratar el estrés postraumático cuando habla, por ejemplo, de los bomberos. Entonces sacamos esto nada más de las personas que, ejerciendo su derecho a la ciudad, pueden ser víctimas de cualquier delito, sino que también hablamos de las personas que cuidan. Entonces, y ahí están los bomberos, y ahí están los jóvenes, por ejemplo, que atienden en el C4, que son las llamadas del 123 también que se reciben, ¿no? Y la policía, y en general las personas cuyos trabajos o cuya naturaleza de sus trabajos les implica estar en situaciones riesgosas. Creamos también oferta pública para estas personas. Estamos ahorita esperando que este acuerdo lo sancione el alcalde y comenzará a entrar en vigencia algo que yo creo muy revolucionario para la ciudad, porque entiende que es una ciudad de dinámicas hostiles y hoy te está dando una oferta pública para tratar esas consecuencias. Bueno, concejal, ya vamos como profundizando un poco más sobre lo que está pasando ahorita, que es sobre la seguridad. Entonces ya vamos a hablar, como queremos profundizar como tal en el tema de seguridad. Bueno, Julián, quisiera preguntarte si que después de los hechos, de los diversos hechos que han pasado de violencia, lo del Valle del Cauca y actualmente con lo del precandidato Miguel Uribe, ¿tú consideras que actualmente se han tomado medidas de aseguramiento y apoyo ante la sociedad? Pues yo creo en este momento el gran problema de nuestra sociedad pasa por la seguridad, ¿no? O sea, no es la primera vez, digamos, en la historia de Colombia que tenemos una crisis de inseguridad tan alta. Antes, hay que decirlo, la inseguridad venía acompañada, no sé, cuando uno mira inicio de siglo y uno mira Bogotá, entonces tiene una crisis migratoria, desplazamientos forzados internos por un conflicto armado. Nadie se sentía seguro, por ejemplo, de ir de Bogotá a otro lugar por carretera, pero eso además estaba acompañado, digamos, por una crisis, por ejemplo, de hambre. Entonces luego llegan las políticas públicas a tratar de remediar estas cosas, pero hoy sobre todo se está mirando el tema de la seguridad con justa razón, ¿sí? ¿Y qué pienso del tema de seguridad? Lo primero, que no hemos cumplido como sociedad, y esto tiene que ver con el gobierno nacional anterior, tiene también que ver, por supuesto, con las lógicas del actual gobierno, y es que no hemos cumplido ni le cumplimos a la firma del acuerdo de paz. Cuando nosotros firmamos un acuerdo de paz que se cumple o que se ejecuta a medias, quedan unos vacíos muy grandes para que lleguen nuevos grupos delincuenciales. Entonces, grupos delincuenciales, además, yo creo que no hay solución local, sino que hay soluciones regionales. ¿Por qué? Porque hablamos de grupos transnacionales del crimen, ¿sí? Entonces del Tren de Aragua que opera desde cárceles en Caracas, o comenzamos a hablar del Clan del Golfo, que tiene también su base en algunos estados de México, ¿sí? Y comenzamos a ver cómo el problema de inseguridad no es algo que podamos necesariamente solucionar solo como Colombia, sino que es una solución regional. Cuando uno ve entonces las estadísticas en Bogotá, a mí me duele mucho, de verdad, lo que como un barrio que históricamente ha sido habitado por personas mayores que lo fundaron, que lo han cuidado, como Modelia, hoy está en el centro de la discusión nacional porque ahí atentaron contra la vida de un candidato presidencial. A una cuadra donde me pasó a mí lo que les conté recién, pero aparte un barrio en donde todos los delitos van para arriba. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Entonces uno tiene que en una localidad como Fontibón, en el occidente de Bogotá, hubo un incremento de los homicidios para los primeros meses del año. Nosotros pasamos de tener 261 homicidios a 285 en los primeros meses del año pasado a este año. Vemos que ha incrementado el hurto de vehículos, de motocicletas, que la extorsión, los delitos sexuales, ¿sí? En contra de las mujeres. Entonces, en general, la seguridad es una discusión que lo que está mostrando este momento en Bogotá es que no necesariamente con más presupuesto se tienen las soluciones. Nosotros le aprobamos a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el presupuesto más alto que haya tenido en toda su historia.
más de 1 billón de pesos para esta vigencia y a este momento todavía no han podido dar con grandes soluciones. Les pongo un ejemplo, mi caso fue de conocimiento nacional, fue muy pero muy viral mi caso. Pues es la hora, 1 año después, que no han logrado capturar a un solo responsable por ese hurto en donde hay cámaras, ¿sí? Y demás. El caso del senador Miguel Uribe Turbay, pues también uno encuentra unas fallas en el sistema de seguridad de la ciudad que resultan siendo muy, muy preocupantes, ¿sí? Y esto es algo que sí está pasando en Bogotá. Yo les invito a que piensen cómo en las regiones, ¿no? Donde están las disidencias, donde están los grupos organizados, ¿sí? Donde en el Valle, por ejemplo, el Valle es absolutamente tenebroso. O sea, 16 atentados en un día es algo que es casi que habla de un estado fallido, cuando nos habla de que en un lugar, en un departamento más principal, pueden pasar 16 atentados en un día. Entonces es algo que debe estar en el centro de la discusión para las elecciones presidenciales que vienen, pero que necesita sensatez también, saber que no por ser de un espectro político se tiene la solución y por el otro se tiene el problema, sino que necesita sensatez y unión. Hablando de sensatez y unión, ¿usted creería o qué pensaría usted que debería hacer el gobierno en estos momentos para mejorar la seguridad de los ciudadanos y no solamente pues a las personas que se encuentran en los temas políticos? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Y es cómo un gobierno, precisamente con inversión correcta, en donde tiene que poner la inversión, logra cerrar estas brechas de inseguridad que hoy se materializan más en lugares que en otros. Cuando nosotros vemos que la Secretaría, por ejemplo, de Bogotá, tiene más plata, pero esto no necesariamente digamos que ha encontrado resultados eficientes en materia de seguridad, entonces entiende que no solo el problema es de plata. Claro que será de plata en algunos lugares, pero únicamente no es. ¿Qué creo yo? Lo primero, que urge reformar la justicia. Y urge reformar la justicia para que la impunidad no sea como la invitación a seguir delinquiendo. ¿Sí? O sea, eso es algo que de base está para atacar el después del delito. Una reforma a la justicia en donde entendamos que los centros de reclusión, por ejemplo, no son la solución a todo, pero sobre todo que hay ciertos delitos y ciertas personas que por ser un peligro para la sociedad sí tienen que estar en centros de reclusión, mientras que hay otras con las que las dinámicas podrían ser distintas también, ¿sí? 1. 2, creo también que la prevención es algo que es un proyecto que no es en el plazo inmediato, sino que es en el corto, en el mediano plazo, pues debe seguir invitándonos a buscar, tratar de quitarle los jóvenes a la delincuencia en todo el país. Me rompía mucho el corazón ver cómo el joven de 14 años que disparó contra el candidato Miguel Uribe Turbay había pasado por un programa del IDIPROM hace 3 meses. Se lo vieron habitando la calle y el IDIPROM le ofreció oferta institucional y como pues no se puede obligar a nadie a aceptar ser habitante de calle o habitar la calle, no es un delito per se, ¿no? Pues él dijo que no. Y entonces se dejan los registros en datos y se ve como 3 meses después pues va por algo, seguro por un monto ridículamente pequeño de plata, y le dispara a un candidato presidencial, ¿sí? Entonces, como Estado también estamos fallando en el tema de la prevención, en poder ofrecerle más a los jóvenes de lo que puede ofrecer la criminalidad para traerlos para acá. Y tercero, creo también que necesitamos quitarle el tema de las banderas políticas de cierto sector nada más al tema de seguridad y entender que quien sea que gobierne y represente el partido que represente, la seguridad es un valor fundamental para la sociedad, ¿sí? Y se necesita entender esto para poder meter la seguridad en un tema interinstitucional. Entonces la seguridad debe estar en los entornos seguros de los colegios, si se habla de educación. La seguridad debe estar incorporada también en todo el tema, por ejemplo, de salud, un modelo de salud que pueda abrazar las necesidades de la gente y hacer que la gente se sienta cohesionada y representada por el Estado. Tiene que ser una conversación desde los barrios, desde las familias de abajo para arriba, ¿no? Es toda una apuesta pues en materia pública de seguridad que pasa por el antes, el durante y el después de la comisión de los delitos. Sí, es muy cierto. Sabemos que usted actualmente en sus redes sociales estuvo hablando sobre el tema
de un reality donde se expresaban diferentes puntos de vista. Hablando de seguridad, ¿cómo podríamos nosotros implementar la ciberseguridad para todas estas personas que no solamente son jóvenes, sino también niños que actualmente usan pues diferentes tecnologías para expresar lo que piensan y aprenden de los demás? Sí, lo del reality es una locura. Y yo cuando hablé de eso es porque realmente a mí me impresiona mucho, para mal, como más allá de los fallos en materia de seguridad que tenemos, hay unas discusiones, repito, del orden transnacional que hacen que ciertos grupos delincuenciales, por ejemplo, se peleen el narcotráfico, el microtráfico en ciudades principales de Colombia, como Bogotá, ¿no? Eso es gran parte de la extorsión, microtráfico los homicidios aumentan en gran parte también por como las peleas por el microtráfico. Digo, bueno, eso es una discusión de política pública, de Estado, de cómo combatimos eso, pero a la vez somos un país que tiene lleno de odio el corazón en muchos momentos, ¿no? O sea, es la intolerancia como regla de vida, y eso no lo va a curar ningún político, y eso no lo va a curar ninguna política pública. Si la gente es capaz mejor dicho, si la gente no es capaz de valorar la vida del otro solo porque es una vida como la de uno, pues este país igual no va a tener ninguna apuesta que desde lo público pueda funcionar, ¿sí? Eso hablando del reality. Pero la violencia, y es una de las formas en cómo se materializa hoy muchísimo, pues es en lo digital, ¿no? Y qué hacemos en lo digital. Yo creo que el Estado no debería ser tan libre, y lo digo en este sentido. O sea, yo no creo en la mano invisible, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las redes sociales, y yo creo que se vale, y hoy tenemos una recepción de denuncias, por ejemplo, en la Fiscalía, que en lo virtual entiende que existen ciberdelitos, en donde no por uno crear una cuenta anónima puede decirle lo que sea a cualquier persona, y hemos tenido ahí amenazas de muerte, hemos tenido ahí cosas, secuestros, un montón de temas que realmente suceden, ¿sí? Y que son negativos, y creo que sí debería pasar una ley en que le corresponde hacerlo al Congreso de la República para tratar de limitar la forma en cómo las personas desde el anonimato en redes sociales ejercen muchas veces el odio. Entonces, si estás en el mundo de lo digital, está bien, pero ojalá que el Estado pudiera saber quién en lo digital hace qué, ¿sí? Porque hoy el anonimato es regla, y el anonimato desde cuentas anónimas uno se puede permitir odiar y decir cuánta cosa le pasa por la cabeza y no responde nadie, ¿sí? Y creo que eso sí debería ser una discusión. Hay otras personas de un carácter más liberal que dicen, no, pues, o sea, lo que pasa en redes no le interesa al Estado, pero hoy podemos ver que realmente sí es algo que genera que tiene unos desencadenantes en la salud mental, en la vida en sociedad, y que por eso también debería tratar de regularse, si no de limitarse, pero sí de regularse para saber qué pasa. Concejal, nosotros tenemos una pregunta basados en el nombre de nuestra revista, y es, ¿cuál cree que es su poder? Yo diría que mi poder es comunicar ideas, o sea, tratar de hacer de discusiones o de ideas complejas mensajes sencillos, o sea, poder contarle a la gente de forma sencilla cosas que no necesariamente lo son. Concejal, muchísimas gracias por venir, por su tiempo, por hablarnos aquí. Pues la revista tiene las puertas abiertas siempre para usted. Muchísimas gracias, concejal. No, muchas gracias a ustedes, a toda la revista Poder.